Se llama Germán Delgado Girona. Está muerto. Murió asesinado en la cárcel. Era el consillere de una de las organizaciones criminales más duras y potentes que han existido en España. Asesino, sicario, guardaespaldas, atracador, ladrón, traficante y también burlanga. Es decir, una persona que se movía en el ámbito del juego ilegal. Me tengo que desmaquillar necesariamente para explicaros esta historia. Un personaje cuya historia me ha marcado sin lugar a dudas, y cuyo contacto personal con él me enriqueció mucho sobre lo mejor y sobre lo peor y lo horroroso de la condición humana. Espero os guste. Sin coartada, un podcast de Carlos Quílez. El sospechoso habitual del Prat. El cachopo que conquista a todos. Bienvenido a Cachopo. Pues ahí vamos, Germán Delgado Girona. Un tipo apasionante. Un tipo extraordinario. Cuando digo extraordinario no me refiero a la vertiente más positiva de la palabra, me refiero a que no era nada ordinario, no era nada habitual. Un tipo monstruoso. Del que yo fui amigo, o creo que fui amigo, o no sé cómo calificar mi relación con él, porque aún no tengo clara cuál es la definición de amistad que tengo que utilizar para referirme a la gente a la que quiero, pero que no puedo decir que este hombre y yo tuvimos una relación que no era solo profesional. Y lo voy a dejar aquí. Os explico un poco la génesis de cómo conocía a este personaje absolutamente de película. Insisto, asesino, sicario, atracador, narcotraficante, consejero de una organización criminal brutal que operaba en España, fundamentalmente en el litoral mediterráneo, y que se dedicaba básicamente al tráfico de heroína, y después una persona que se movía muy mucho y como pez en el agua en el mundo del juego ilegal, donde en la ciudad de Barcelona y en Madrid se han movido millones y millones y millones, entonces de pesetas y después de euros, en este negocio paralelo que es el tema del burle, del juego ilegal. Germán Delgado Girona. A este hombre le conozco porque un buen día un abogado amigo mío, que se llama Ignacio Ramírez, me dijo que para uno de mis libros era importante que conociera un personaje que él conocía y que había sido cliente suyo. Me hablaba de Germán y hablaba con él con enorme familiaridad, ¿no? Me decía que Germán era un buen chico, era un tío duro, muy duro, que tenía un pasado criminal. Es verdad que era un tipo, en fin, que había coqueteado y coqueteaba excesivamente con las drogas, pero no por ello estábamos ante el típico yonki o ante el típico yonki desgarbado, sino era un tipo que, para la gente que lo esté viendo en alguna plataforma en vídeo, veréis que era un tipo bien parecido, un tío guapo, un tío bien plantado, un tío chulo, ¿eh? Y además con cierto éxito en el ámbito social, con cierto éxito en el ámbito del cortejo amoroso con las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? No me siento nada orgulloso de ello, ¿no? Tengo 47 detenciones, 17 entradas en prisión. Por lo tanto, estamos ante un personaje que, cuando me lo plantea Juan Ignacio y me dice quién es y lo que hace y cómo lo hace, pues enseguida pienso que estamos ante un tipo interesantísimo. Y tengo mi primera reunión con él en una cervecería de la calle San Pablo de Barcelona. Allí me reúno con él, vengo de parte del abogado, le explico que me gustaría hacer un libro sobre su vida, le explico que me gustaría que me explicara, en fin, lo que no explican delante de la policía. Saben que el delincuente miente, ¿no? Miente porque va en su DNI, en su ADN, en su carnet de identidad, en su oficio de criminal, ¿no? La mentira y el delincuente están perfectamente asociadas. Y mienten ante el juez, de hecho tienen derecho a hacerlo, y mienten ante la policía de forma compulsiva. Mienten ante todo el mundo. Pero quizá ante un periodista que va sin grabadora, ante un periodista que no va a utilizarlo mañana en un boletín informativo o en una columna de un periódico, mienten menos. Y yo me quedo con eso. Sí, sabía que me iba a mentir, pero sabía que me iba a decir parte de la verdad, y sobre todo era una verdad que yo quería conocer, de esa que tienen oculta los delincuentes. Así se lo dije a Germán,
Y Germán, bueno, pues le cae bien. Siempre tengo por norma cuando he establecido contacto con un delincuente, y siempre hay que contactar con los delincuentes, porque el crimen solo se puede explicar hablando con todas las partes de ese poliédrico mosaico que es la delincuencia, no solamente con la policía. Siempre les he intentado explicar, y así lo he demostrado en casi 40 años de trayectoria, que nunca les iba a fallar en la medida en que nunca les iba a mentir. Esto es lo que voy a explicar, esto es lo que no voy a explicar. ¿Quieres que no diga esto? Te voy a respetar. Por supuesto voy a respetar que tú seas mi fuente. Nunca voy a desvelar que tengo relación contigo, etcétera, etcétera. No lo he hecho nunca y ese es mi gran aval para con los delincuentes. Bueno, con Germán lo hice y se lo demostré y me gané su confianza de una forma casi fraternal. Bueno, Germán me estuvo explicando muchas cosas de su vida. Yo tomé algunas notas pues para mis libros. Germán ha aparecido en alguna de mis novelas, tanto antiguas como más recientes, porque el abanico de su vida criminal es tan amplio que me ha nutrido de un montón de información. Pero también con Germán descubrí un mundo que para mí era insospechado, desconocido totalmente, que era el mundo del juego ilegal, ¿no? Cómo se movía el mundo del juego ilegal. Él era un entendido, él se movía en las timbas ilegales más importantes de Madrid, algunas en el barrio de Salamanca, otras cerca en el distrito cerca de Hortaleza, y también fundamentalmente las de Barcelona. En dos en concreto, una que dirigía un personaje que se llama José el Rioja y otra que se llevaba a cabo con nocturnidad y alevosía en uno de los sitios donde se reúne la poca aristocracia que hay en Barcelona. Sabéis que en Barcelona hay una enorme clase burguesa y una enorme burguesía, pero a diferencia de Madrid o de Toledo o quizá incluso de Bilbao, la aristocracia catalana pues es cuantitativamente más constreñida. Bueno, pues esa aristocracia se juntaba, o esa aristocracia ludópata, junto con algún personaje invitado ad hoc, se juntaban de forma clandestina en el círculo ecuestre, nada más y nada menos que en el círculo ecuestre de Barcelona, para llevar a cabo timbas ilegales. Ahí asistía el bueno del compañero Germán Delgado Girona. Le pedí que quería conocer ese mundo. Le pedí que quería conocer cómo funcionaba una timba ilegal, cómo eran las caras de aquellos que participan en una timba ilegal. Y quedé para ello un jueves en un restaurante muy cercano al Paralelo de Barcelona, que se llama Omeular. Por cierto, aprovecho para recomendaros este restaurante porque es extraordinario, extraordinario. Estaréis como en casa. Algo así como con cachopo, con Ramón, ¿no? Pues algo así. Omeular. Allí me vi en esta brassería Omeular, en la calle Margarit, con mi interlocutor, y cenamos. Él a continuación me iba a llevar a una timba que no era la del círculo ecuestre, y era una vinculada a este tal José el Rioja, que era un burlanga de los que hay que dar de comer aparte. Fue confidente de la policía, fue un personaje que participó en algún atraco con Butrón, etcétera. Un personaje también para escribir una buena novela. Entonces el tal Rioja había montado en un piso del ensanche barcelonés una timba ilegal puntual que iba a durar lo que iba a durar el conocimiento que la policía tuviera de ello. Cuando estuviera quemada, pues le van a desmontar y le van a montar en otro piso. Me iba a llevar allí. Cenamos, departimos, bebimos, yo menos que él, necesariamente. Él bebió todo lo que quiso. Delante mío se tomó 2 tranquimacines de 20 miligramos, que con la bebida que llevaba yo creo que hubiera tumbado un elefante, pero él se mantenía firme, y además, en fin, los que tenéis oportunidad o hayáis tenido oportunidad de ver su imagen, pues francamente atractivo, francamente chulo. Es decir, que se había vestido para la ocasión, con su traje, con su camisa, su corbata, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre he ido de traje, dentro de la escoria en la que me desenvolvía, pues ser un poco persona, o sea, y no perder mi autoestima, ¿no? Cogimos un taxi. Bueno, primer momento en el que a mí se me agrió la cena y se me estrujó de una forma terrible la boca del estómago, ¿no? Íbamos en el taxi y estamos sentados los dos. Dice, diríjase a la calle tal. Y el taxista pues empieza a llevarnos, a circular. Estábamos pues, en el Paralelo del ensanche, podíamos estar pues una carrera de unos 10 minutos, 12 minutos. A los 4 o 5 minutos, mientras íbamos hablando, le cambia el semblante, como si de repente hubiera caído una metamorfosis. Germán Delgado se queda mirando al taxista, que nos iba mirando de reojo a través del retrovisor. Le saca un cuchillo, una navaja, se la pone en el cuello al taxista,
y le dice: tú, pedazo de cabrón, ¿qué cojones estás mirando? Aquel pobre hombre, un currante, un taxista, un trabajador que iba haciendo su trabajo lo mejor que sabía, que no había hecho nada, nada era nada, simplemente nos había mirado de reojo, pues como miran los taxistas, nada de nada de nada. Empezó a temblar, sujetado al volante. Por favor, no me mate, por favor, no me mate. Yo me quedé estupefacto, bloqueadísimo. Me quedé mirando a Germán, que tenía una cara de loco horrible, horrible. Es como si los ojos se le hubieran tornado de repente luces incandescentes. Era la mirada de otra persona, ¿no? De repente, como si se desenchufara de la locura donde se había enchufado unos segundos antes, cierra la navaja, le da una palmadita al taxista, que no dejaba de temblar sujetado al volante mientras conducía. Y dirá: hombre, no, que era broma, era broma. Yo le dije: Germán, no me hagas esto, por favor, no hagas estas bromas. Este señor es un trabajador, está trabajando, nos está llevando al sitio. Enseguida el señor se sintió más confortado porque vio que yo no era un personaje como él. Y él, pues, había hecho la gracia de la tarde. No había hecho la gracia, había tenido un brote. Tengo la íntima convicción de que aquello era un brote psicológico, enfermizo de algo, que no puedo calificar. Yo no soy psicólogo y soy psiquiatra, pero no era normal, no era una broma desafortunada. Bueno, llegamos a la timba, subimos a una tercera planta de un edificio en la Ensanche, creo que era la calle Aribau. Si no era Aribau, era la calle Balmes de Barcelona, en una tercera o cuarta planta sin ascensor, cosa curiosa, porque allí todos estos bloques que son antiguos tienen ascensor, pero este no lo tenía. Subimos caminando, nos abrió la puerta una señora mayor, bien vestida, razonablemente vestida, y nos encontramos un piso desamueblado, es decir, un piso desamueblado, pendiente de ser alquilado o de ser ocupado por algún morador. Al entrar nos quitamos la chaqueta, debía ser otoño o invierno, nos quitamos la chaqueta, se la entregamos a la señora, la cuelga en un perchero, había otras prendas colgadas, por lo tanto había gente dentro, y una nevera. Al abrir la nevera nos dice: ¿qué queréis, champán o cerveza? El champán era Moët Chandon y la cerveza eran Estrella Dorada. Y era una nevera cargada de botellas de champán y cargada de botellines de Estrella Dorada. En fin, no recuerdo qué pedimos, en fin, lo que fuera, pero pedimos una consumición y nos adentramos por un pasillo hasta lo que era el salón de aquel piso. El salón era una sala de juego donde había un croupier, se había montado una mesa de juego y había 7 o 8 personas alrededor jugando al blackjack. Llegó allí, le saludaron: hombre, Germán y tal, saludó a la gente, y yo enseguida intenté hacer una fotografía mental de aquella imagen, que era lo que yo buscaba, que era el oro que yo buscaba, que era tener un conocimiento muy directo, muy próximo, tocar la mercancía, que quizá un día fuera objeto de una noticia, o objeto de un podcast como este, o de una novela, o de un libro, de un relato, de un artículo. Y por lo tanto abrí bien los ojos de periodista y de escritor de True Crime, y lo que vi fue a una mujer que pertenecía a una familia muy importante, muy conocida, del Cava, de la comarca de la Anoia, en Barcelona, una mujer que tenía problemas por su ludopatía y no tenía permiso para entrar en los casinos a jugar, tenía el permiso prohibido, y que lógicamente tiraba de ese tipo de timbas, que eran las timbas ilegales que montaba el Rioja, o que montaba Germán, o que montaba el círculo ecuestre con nocturnidad y alevosía. Por lo tanto, tenía aquella mujer bien vestida, emperifollada, muy callada, enjollada, jugando con sus fichas, con un montón de fichas en una mesa perfectamente instalada. Es decir, la cosa era muy cutre porque era una habitación blanca, de paredes blancas, sin otro mobiliario que 4 sillas mal puestas, pero la mesa de juego era una mesa absolutamente profesional. Al lado había un taxista, un taxista con aspecto de taxista, es decir, con un aspecto radicalmente opuesto al de esta señora, que era un tipo que se dedicaba, pues eso, entre porte y porte de paquetes de dudosa procedencia y de dudoso origen, en fin, fundamentalmente droga, de aquí para allá, pues entre porte y porte se dedicaba a gastarse pues algunos dinerillos en la timba. Había 2 o 3 personas más, uno de ellos me decía Germán que era un ex policía, en fin, yo no lo pude confirmar, pero es verdad que era un tipo mayor, le recuerdo, con un bigote blanco muy daliniano, que estaba jugando, y un par de chavales más. Uno de ellos, un chaval de origen magrebí, joven, un chaval de 25 o 26 años, puede que tuviera 30 o 32 en aquel momento, que estaban alrededor de la mesa. Y Germán. Naturalmente tuve que sacar yo dinero
le di el dinero, me vais a disculpar, no sé si fueron pesetas o euros, pero le di lo que yo ya calculaba que... Y nos pusimos a jugar. Íbamos bebiendo, yo detrás de pie y viendo cómo Germán jugaba. Y efectivamente, pues no sé, yo creo que en unos 12 minutos lo perdimos todo, lo que se jugaba. Yo no tenía más dinero y de haber tenido tampoco lo hubiera utilizado. Germán se volvió a meter otra pastilla, no sé en este caso de qué, y bebió de forma compulsiva. Se tomaba el champán, como el que trata de engullir una pastilla, es decir, a tragos largos, es decir, sin saborearlo, como de forma compulsiva. Recuerdo esa imagen perfectamente. Y este chico marroquí, que también parece ser que había perdido, marroquí o de origen magrebí, no sé si es marroquí, argelino, tunecino, lo que fuera, pero era muy conocido de él, le dice, oye, aquí ya no hay nada que hacer, esta timba, pues en fin, somos 4 gatos, aquí no va a venir nadie más, aquí no se va a mover Colorado, que era ni oro ni dinero, y por tanto, pues casi que nos vayamos de putas, ¿no? Y Germán dijo, pues sí, vámonos de putas. Venga, Carlos, vámonos de putas. Bajamos el piso y de allí, caminando no demasiado, fuimos a un local que tenía la persiana metálica bajada, era un local de alterne. Él llamó, debían ser las 5 de la mañana, una cosa así, 4 o 5 de la mañana, llamó con el puño. Allí alguien abrió la puerta y al entrar me encontré a mi amigo el abogado, que estaba departiendo con una señora en una barra tan pequeña como esta mesita, que era la barra de ese local, que era una especie de hall donde había una barra que era una barra de bar, con un sofá de Sky, puede que fuera rojo o granate, donde había 3 señoritas, 2 de ellas seguro de origen latino, entradas en años y con una morfología física bastante alejada de los cánones de belleza actuales, por decirlo y para que me entiendan, pero estaban allí sentadas, con cara de hastío, sentadas, fumando y bebiendo y hablando entre ellas. Mi amigo el abogado, que nos había presentado a Germán y a mí, tomándose una consumición, y Germán y yo que llegamos, se abrazaron, pedimos 2 gin tonics y automáticamente Germán me invita a pasar adentro. Hay un pasillo que desembocaba en lo que yo ya suponía que eran las habitaciones o un par de habitaciones para compartir un servicio con una prostituta. Yo le dije que no, y créanme que les dije que no, y créanme que no tendría a lo mejor demasiado reparo en decir que sí. Fíjense lo que les voy a decir, porque si han escuchado la canción, la primera de Joan Manuel Serrat, se darán cuenta de que la vida pues a veces tiene cosas extrañas y uno hace cosas extrañas en la vida, pero no fue. Lo digo como fue y con toda sinceridad. Le dije a Germán que no era lo mío, que yo este mundo no era lo mío y que me quedaba con mi amigo el abogado, con aquella señora tan locuaz que debía ser la dueña del garito, o si no la dueña, la jefa del garito, pues tomando la consumición. Y Germán se fue pasillo adelante con esta mujer. Cuando llegó al cabo de un rato, sale Germán colocándose unos tirantes y anudándose la corbata, o colocándose bien la corbata y con la chaqueta, en fin, en la mano, en fin, vistiéndose. Y al cabo de unos segundos aparece esta mujer, recuerdo que era una chica mulata, con el pelo rizado, sangrando muchísimo por el labio, sangrando de una forma horrible por la boca. Yo cuando se me acerca y a lo lejos estoy viendo que llega esa mujer, le digo, Germán, ¿qué cojones ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué le has hecho? Y él me responde lo siguiente. Dice, no, ya sabes cómo son estas tías. Dijo otra palabra. La llamó guarra. Ya sabes cómo son estas guarras. Digo, no sé cómo son. ¿Pero qué cojones ha pasado? Dice, nada, pues que estábamos en el tema, haciendo, copulando, en fin, fornicando, no sé qué tal, y hay un momento en que le he preguntado si se lo estaba pasando bien. Y ella ha respondido que se lo estaba pasando bien. Como pueden ustedes suponer, y no hay que ser muy docto, ni siquiera se tiene que haber estado en estos sitios, ni haber visto películas ni novelas en este sentido. Cuando se le pregunta a una prostituta en el ejercicio de sus funciones si tú eres un campeón, la respuesta lógica, aunque sea mentira flagrante, es que sí, que eres un campeón y que eres el más machote de todos los hombres con los que ha estado. Y así se lo dijo esta chica, parece ser, a Germán.
Y Germán dice, ¿te lo estás pasando bien? Y yo, sí, bueno, me lo estoy pasando de miedo, eres un campeón, eres un fuera de serie, eres el macho más macho con el que me he encontrado en mi vida. Dice, y por tanto te has corrido. Y entonces le dice ella que sí. Dice, bueno, pues si te has corrido y te lo has pasado bien, pagamos a medias, ¿no? A lo que la chica dijo que no, naturalmente. Y Germán le propinó un terrible puñetazo que le reventó la boca. Cuando sale la chica, si ya era terrible la imagen, y terrible la imagen de casi vergüenza que tenía Germán cuando yo le estaba interpelando cada vez más enfurecido y cada vez más inquisitivo, tenían que ver cómo esa mujer se sentó en aquel sofá con sus dos compañeras, sacaron unos pañuelos, le iban secando la sangre, como si fuera una herida de guerra normal cuando uno va a la guerra, porque un soldado tiene esas cosas y a un soldado le pasan esas cosas. Esa normalidad con la que... Es decir, no se fue a denunciar, no se fue a quejar, se fue resignada a asumir que, bueno, estas cosas le habían pasado y que aquello no tenía que ser de ella. Eso se me clavó en el alma. Esa imagen se me clavó. Más incluso que la agresión en sí misma, que ya era terrible, ya era horrorosa. Bueno, yo arranqué a llorar como un idiota, que era lo que era y lo que me sentía en aquel momento. Cogí un taxi, recuerdo que empezó a clarear el día, cogí un taxi y me trasladé a mi casa. Yo vivía en el Extrarradio de Barcelona, tenía 40 minutos en taxi, y me pasé los 40 minutos mientras iba clareando el día, llorando como un idiota, maldiciendo el momento en el que yo había querido tener ese ataque de proximidad con el crimen y con la delincuencia. Llegué a casa, me duché, no recuerdo si descansé una hora o dos, y regresé a mi puesto de trabajo. Yo entonces trabajaba como redactor de tribunales y de policía en la cadena SER en Radio Barcelona, donde viví mis mejores años periodísticos, o unos de mis mejores años periodísticos, y desde luego donde yo recibí la gran escuela de este oficio. A las 12 del mediodía, la recepcionista de la radio me avisa por el teléfono interior de mi puesto en la redacción que un amigo mío llamado Germán había venido a verme. Yo me asomé y lo vi a lo lejos, en la recepción, a Germán impoluto, recién duchado, recién afeitado, con un traje, con una camisa blanca, sin corbata, bien plantado como era él. Salí y tal y como salí le dije, no, ¿para qué has venido a verme? ¿Qué coño quieres de mí? Sal de mi vida. Eres un bestia, eres un animal, esto no se me hace. Yo no quiero saber nada de ti, no quiero conocer el mundo a través de tus ojos, porque tus ojos son basura para mí. Todo esto se lo dije y probablemente mucho más. Cuidado que hablo con un tipo que es un asesino, que es un sicario, que es un tipo que tiene armas, que es un tipo... Pero mi relación ya era una relación que tenía ese punto de una cierta fraternidad, no sé cómo llamarlo, de una cierta amistad, por decirlo de alguna forma, y tenía la autoridad moral para decirle allí, en aquel momento, aquello que seguramente en la calle uno cualquiera no le podría decir a Germán porque se jugaba la vida. Yo se lo dije sabiendo que no me la jugaba. Y Germán me abrazó, me pidió disculpas, me dijo discúlpame, fue la droga. Bueno, no sé qué drogas, las pastillas que tomó, los gin tonics, el champán, la cerveza, el vino, la comida. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué iba a hacer si no? Pues bueno, pues devolverle el abrazo y decir, bueno, pues venga, vamos a dejar pasar un tiempo y nos volveremos a ver y ya hablaremos. Les quiero explicar un pequeño paréntesis de la vida de Germán para explicaros enseguida el desenlace de esta historia. Germán Delgado Girona, aparte de trabajar como consilieri de esta organización criminal, de llevar a cabo ajustes de cuentas, algunos pistola en mano y algunos de sangre consumada, como sé y conozco y acredito con los informes de la policía que yo he conocido, que he leído y que me han explicado los policías que le han detenido. Es decir, absolutamente cierto. Además de eso, Germán Delgado Girona atracaba bancos, era un tipo que se dedicaba al atraco de bancos. Atracaba el banco, se gastaba el dinero en drogas, en ropa cara, en lujo, en restaurantes de lujo, y frecuentaba, porque era un tipo, a pesar de pertenecer, su madre era enfermera en el hospital clínico, a una familia más o menos normal, no especialmente desestructurada ni mucho menos. El tipo, que ya os digo que era un tipo chulo, un tipo elegante, un tipo vacilón, un tipo guapo, un tipo atractivo y seductor, se movía por la noche de Barcelona, pero no en los garitos lumpen, donde él
donde él comía, vivía y donde él tenía una relación, dijéramos, diaria, habitual, sino la noche la pasaba en la parte alta, en restaurantes de la parte alta o en discotecas como Up and Down u otras discotecas donde iba lo más florido, lo más glamuroso de la pijería de la ciudad, de la burguesía de la ciudad. Allí conoció a una chica guapísima, jovencita, hija de un empresario que si les dijera el nombre lo iban a conocer ya, porque además tuvo una enorme vinculación con el mundo del deporte en aquellos años, os hablo hace 25 años, o 30, 25 años, y con el mundo de la empresa. Pero naturalmente no voy a decir su nombre, por supuesto. Pero esta chica era la nena, la hija rica de un tipo muy rico, muy poderoso, muy conocido, y muy conocido también no solamente en lo económico, sino también en lo social. Y se enamoraron. Se enamoraron y empezaron a salir y resulta que la chica era una chica golfa. La definición de golfa no pretende ser un insulto, pero era como Germán me definía a esta muchacha. Es que Carlos, es que me salió muy golfa. La pija me salió muy golfa. Tan golfa que la cría abandonó el hogar familiar, la cría tendría 22, 23 años y se fue a vivir con Germán. Y vivían con Germán y se chutaban con Germán y bebían con Germán y se amaban, Germán y ella, y atracaban juntos y se la llevó a atracar, al menos en una ocasión, que él me explicó, que yo acredité, me parece que fueron más, pero no es seguro. Y fijaos qué atraco hizo Germán. Germán se la llevó a un atraco y le dijo, mira, vete a ese banco y ves con un billete de 5.000, ahora lo recuerdo, billete de 5.000 pesetas, ves al banco y pide cambio, que en el banco te van a dar cambio. Entonces ella entró en la entidad bancaria. Y cuando entró en la entidad bancaria, Germán irrumpió y ella se lo quedó mirando porque no sabía que aquello era un atraco. Sin embargo, sí era un atraco. Esto es un atraco, la coge a ella de rehén, le pone la pistola en la cabeza, le dan toda la pasta y se la lleva. Claro, cuando entró en el coche, la tía se lo quedó mirando, diciendo, pero ¿cómo eres tan cabrón? Es decir, ¿cómo no me avisas? ¿Cómo no me lo haces? ¿No? Y le dije a la que era mi mujer, le dije, oye, mira, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué no entras y pides cambio? Que voy a comprar una cosa. Y me dice, ¿pero para qué quieres que vaya a pedir cambio al banco? Pido cambio en cualquier sitio. Empieza a pedir cambio en el banco, que así seguro que te harán cambio. Bueno, cogí el coche, lo adelanté 5 metros y cuando ella estaba en la cola, piqué yo al banco, entré y la cogí a ella de rehén. Me dieron todo el dinero y me la llevé secuestrada de rehén. Y fue todo improvisado, o sea, cuando me monté en el coche me dijo, hijo de puta, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? La pobre luego pagó 7 años también. Era una mujer muy brava. En fin, estas cosas tenía Germán porque formaba parte de esa chulería, de ese rollo de tipo interesante y campeón, capaz de hacer este tipo de cosas. Pues tuvo fugas tremendas en atracos, le dispararon. Me explicó Germán cómo en determinado barrio, el barrio de La Mina en concreto, una mujer de raza gitana mayor le sacó una bala de una rodilla de un tiroteo que tuvo con la policía en una fuga y me lo explicó con mucho detalle. Un poco, con un machete me quitaron la bala porque no puedes ir a un hospital con una herida de bala. Entonces, claro, la bala se quedó en el hueso, hizo tope con el hueso. Y bueno, lo único que hacían, me entretenían para aquí para que no mirase y con el cuchillo me sacaron la bala. Me dio muchas claves de la delincuencia, me presentó a otros delincuentes, algunos de ellos que van a ser merecedores naturalmente de historias sin coartada porque tienen historias que de mucho superan la realidad. Y finalmente lo que me explicó y que me dejó absolutamente impactado fue cuando su padre fue asesinado. Su padre regentaba un prostíbulo, no regentaba un prostíbulo, era el empleado de seguridad de un piso donde había señoritas prostituyéndose y que fue objeto de un atraco por parte de unos individuos. Fíjense bien, porque esto lo ligo con el final de la historia. Unos tipos que irrumpen allí, pistola en mano, cogen a su padre, que
que planta cara cuando irrumpen en el local para robar lo que habían obtenido de botín, de dinero, de ingresos, las prostitutas que allí trabajaban, y les plantó cara y recibió un disparo en el cuello que lo mató. Bien, los ladrones se llevan el dinero, va pasando el tiempo, pasan todas estas historias, pasan un montón de episodios criminales de los que es protagonista Germán, que ya ha perdido a su novia, porque el padre la rescata a la novia, se la lleva a Suiza, le cambian la sangre y la apartan del mundo de Germán. Le costó mucho al padre, pero lo consiguió, el dinero lo consiguió. El caso es que Germán Delgado Girona llega a un punto en su vida en el que recibe el encargo de llevar a cabo una actuación que es el acabar con una persona que le debe un dinero a otra porque no le ha devuelto las armas que había comprado. Esto ocurrió en la cervecería Moritz de Barcelona. En esa cervecería él queda con un tipo que es al que va a justiciar, le pide el dinero, no se lo da, le pide las armas, no se las da, y directamente allí él saca una pistola, se lo lleva en un coche a una zona descampada muy cercana a la montaña de Montjuic, y allí le dispara varios tiros. No lo mata, pero lo deja seriamente herido. Se recuperó, pero lo dejó en aquel momento seriamente herido, como una advertencia de que tenía que devolver el dinero. Finalmente el hombre, el herido, se fue a la policía y en el grupo de atracos explicó que un tipo que se llama Germán le había disparado, en fin, lo delató. Tuvo el valor, tuvo el coraje de delatarlo, ¿no? Y la policía enseguida contactó con su abogado, que era Juan Ignacio Ramírez, y le dijo: oye, sabemos que tu cliente es el que ha intentado matar a este tipo, que sabemos que es un narcotraficante y un desalmado, pero es víctima del delito, dile que se entregue. Y efectivamente, Germán Delgado Girona se entregó. Era la mejor manera, era la forma de intentar reducir al máximo la carga, dijéramos, incriminatoria de la policía. Había tenido el hecho de entregarse, por lo tanto estaba atenuada su actuación en cierta medida. A pesar de ello, va a disposición judicial, naturalmente, y el juez, a pesar de ello, decreta su ingreso en prisión provisional. Entonces a mí se me ha dado el caso de que he entrado y cuando he dicho: señores, esto es un atraco, todo el mundo al suelo, contra la pared, ha habido alguna señora mayor, pensionista, ahí con la cartilla de la pensión, y claro, a mí me violentaba mucho ver a la mujer así, y he llegado a seguir encañonando a uno en la cabeza, y he cogido a la mujer, la he arropado, y le he dicho: señora, siéntese que no va a pasar nada. Y fíjense que Germán se encuentra en la cárcel Modelo, le comentan, él no lo sabía, pero le comentan, y se encuentra en la cárcel Modelo con el jefe de la banda de atracadores que había asaltado el putiferio en el que trabajaba de segurata a su padre y había matado a su padre. Es decir, el asesino de su padre se encontraba en la cárcel, se encontraba en el talego. Eso en el código de honor de aquella delincuencia ochentera, noventera de la España de aquel momento, en blanco y negro casi todavía, en el código de honor implicaba venganza absoluta, ipso facto e irremediable, irreversible. ¿Qué pasa? Que de la misma forma que alguien informa a Germán que el tipo que ha intentado matar a su padre, que acabó con la vida de su padre, se encuentra allí, a ese tipo, a ese atracador, también le informan: cuidado, que Germán Delgado Girona, que es quien es, pero además es el hijo de una víctima tuya, de aquel que mataste en el putiferio, Germán Delgado Girona está aquí y por lo tanto es más que previsible que te vaya a matar. Y efectivamente, Germán Delgado empezó a urdir la forma de hacerse el encontradizo con él, en las duchas, aquí, allá, en el comedor, de la forma que fuera. Le daba igual incluso ser detenido por ello y comerse 25 años más de talego, porque tenía en su código de honor que sí o sí tenía que vengar la muerte de su padre asesinado por ese atracador. Mientras lo va planificando, por la noche, en aquella época, y os estoy hablando hace 25 o 30 años, en la cárcel Modelo, como en todas las cárceles de España, las celdas permanecían abiertas y había un cierto trasiego de gente por las galerías, de gente, me refiero, de reclusos, que iban de celda a celda, que se veían, que hablaban, etcétera, etcétera, con una cierta normalidad. En el marco de ese clima se producían quedadas, citas de varios amigos y compañeros para tomar lo que se conocía como la chicha. La chicha es un brebaje alcohólico de alcoholes, pues el que no ponía whisky ponía coñac, el que no ponía ginebra y demás, y pastillas. Pastillas que directamente, o cápsulas con
reinoles o con lo que fuera, que se mezclaban y entonces los presos se tomaban aquello, normalmente se quedaban colgados, era una forma también de pasar rápido el tiempo, porque podían quedarse colgados un día o 2 días después de una sesión de chicha. Naturalmente fue convocado por sus amigos Germán a una sesión de chicha por la tarde-noche en la celda, y el atracador tuvo información de que eso iba a ser así. Incluso yo quiero pensar que el atracador estaba detrás de la convocatoria de Germán. No lo tengo confirmado. El caso es que cuando llegó el momento se preparó aquel bebedizo en un cuenco, llegaron los tipos con los vasos, con las tazas para tomar aquello y colocarse. Y antes de que fuera a meter la copa o la taza Germán en el bebedizo, alguien había depositado un matarratas corrosivo terrible. De tal forma que Germán, que probablemente venía puesto de alguna raya en la celda o de haber fumado porros en la celda de una forma habitual, esto era así, y esto pasaba en las cárceles así. No pasa totalmente ahora, pero entonces pasaba, porque ahora sigue habiendo droga naturalmente en la cárcel, pero entonces era el pan nuestro de cada día. Germán, que ya vendría colocadete, metió aquello y se me vio de un trago la taza. Bueno, el efecto corrosivo de aquel producto le deshizo el aparato digestivo en una muerte que fue terriblemente horrorosa, dolorosísima, cruenta, porque es como si le echaran alquitrán hirviendo, un vaso de alquitrán hirviendo, y le recorriera todo el aparato digestivo. Germán murió retorciéndose de dolor al cabo de pocos minutos en aquella celda. Fue asesinado. Yo tuve información a través de una hermana de Germán y a través de Juan Ignacio Ramírez de que eso había ocurrido, y cuando pude pulsar la información y me di cuenta de que el caso suyo había sido fulminantemente archivado por parte de la policía, fulminantemente archivado, un delincuente menos. ¿Qué ha pasado? Pues que el tío se habrá suicidado. ¿Cómo que se ha suicidado? Si estaba para irse de juerga con unos amigos y colocarse o quedarse colgado. No, un suicidio. ¿A quién le importaba Germán Delgado Girona? Después de todo lo que había hecho. Después de ser quien era. Un monstruo criminal. Y lo era. Un monstruo criminal asocial. Probablemente con rasgos de psicopatía. Probablemente con problemas psicológicos y psiquiátricos. Muchos de ellos derivados del consumo de las drogas. Pero era un ser humano. Despreciable. Pero era un ser humano. Muerto. Y que se merecía el amparo de la ley, para que quien lo había hecho tuviera la respuesta penal de la que era merecedor. Se archivó la causa y se archivó a pesar de mí, porque me moví todo lo que pude con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación del Departamento de Justicia de la Generalitat, que tenía las competencias y tiene las competencias en materia penitenciaria traspasadas por parte del Gobierno Central, para decir, oigan, esto no lo archiven, porque les puedo decir cómo, quién y de qué forma, con mucha probabilidad esto se ha producido. Insistí 1 y 2 veces, recuerdo haber ido incluso con una familiar, con esta hermana de Germán, a hablar con el subdirector general. Es verdad que la recibían porque iba con un periodista, en aquel momento empezaba a ser un poco conocidito en Barcelona, por lo tanto, con un cierto pedigrí, pero no nos hicieron ni puto caso. Y la historia de Germán quedó ahí. El caso Germán nunca se investigó, fue enterrado, poquísima gente fue al entierro, yo no pude ir, caí enfermo circunstancialmente en aquellas fechas, pero por lo que me dijo su abogado y su hermana, pues fueron 4, 5, 6 personas, nada más, los que fueron a despedir a este bestia criminal, a este asesino, a este sicario, a este traficante, a este tipo despreciable, sobre el que la ley tenía que haber caído con enorme contundencia, pero que como nadie, porque todas las ideas no son respetables, pero todos los seres humanos debemos ser respetables, incluidos los más despreciables, nadie tenía que haber acabado con su vida. Entenderéis por qué os digo que esta historia me ha marcado en lo personal y me hizo entender muchísimas cosas, me enriqueció muchísimas cosas, algunas con caricias y algunas a bofetada limpia, pero a veces las bofetadas son las que mejor y más, de forma más perdurable te acaban aleccionando, te acaban enseñando, te acaban enriqueciendo. Espero que os haya gustado. Es la historia de Germán Delgado Girona, que como veis tiene muchos apéndices, tiene mucho de fotografía de una época y tiene mucho de fotografía de unos personajes, créanme, en vías de extinción.
He llegado a la conclusión de que no hay amigos cuando yo he puesto el pecho por más de uno. No hay amigos. Tanto tienes, tanto vales. Y he llegado a la conclusión de que, mira, como me dijo una gitana hace muchos años, en la vida hay que ir, aparte con mucha cautela, con paso corto, vista larga y mano dura.